Su abogado se inclinó y le susurró 5 palabras. Solo 5. Y de repente, el rostro de Vincent, tan arrogante, tan seguro, el mismo rostro que había visto frente a mí en la mesa del desayuno durante 15 años, perdió todo el color. La confianza desapareció en un instante. Sus manos empezaron a temblar. Los papeles que había estado tan ansioso por firmar se sacudían como hojas atrapadas en una tormenta. ¿Y yo? Por primera vez en 3 años, sonreí. Pero me estoy adelantando. Para entender ese momento, necesitas saber cómo llegamos hasta ahí, como una mujer que todos creían que se había derrumbado estaba, en realidad, jugando el juego más largo y silencioso de su vida. Me llamo Alexis Dunst. Tengo 34 años. Y hasta hace 3 meses, estaba casada con Vincent Mercer. 15 años. Más tiempo del que duran la mayoría de los matrimonios en Hollywood. Más tiempo del que mi paciencia debió haber aguantado. Pero siempre he sido terca. Eso lo heredé de mi abuela. Conocí a Vincent cuando tenía 17 años. Me gradué de la preparatoria antes de tiempo, no porque fuera brillante, sino porque estaba decidida. Desesperada, en realidad, por salir de la casa de mis padres y construir algo propio. Conseguí un trabajo en el bufete Henderson and Price como archivista. Salario mínimo, cortes de papel interminables, pero era mío. A los 18, ya había ascendido a asistente legal. Tenía talento para los detalles, los números y, lo más importante, para saber cuándo quedarme callada y observar. Vincent tenía 24 cuando lo conocí en un evento de clientes. Era encantador, ambicioso, lleno de grandes planes para construir un imperio inmobiliario. Hablaba del futuro como si ya le perteneciera. Decía que iba a construir algo extraordinario. Yo le dije que podía ayudar con el papeleo. ¿Romántico? ¿No? Nos casamos cuando yo tenía 19. Tyler nació un año después. Seguí trabajando medio tiempo mientras criaba a nuestro hijo, ahorrando en silencio, aportando a mi fondo de retiro, porque mi abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio dinero. No dinero secreto, decía. Solo dinero que sea tuyo. Intocable. A los 23, el negocio de Vincent finalmente despegó. Fue entonces cuando me pidió que dejara el bufete y me uniera a él de tiempo completo. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que manejara las cuentas, coordinara contratistas, atendiera clientes. Así que me convertí en todo. Contadora. Administradora. Enlace con clientes. Diseñadora. Organizadora. Solucionadora de problemas. Todo sin sueldo. Todo invisible. Construí su negocio a su lado mientras criaba a nuestro hijo y mantenía nuestro hogar. Mi título oficial era esposa. ¿Mi verdadero título? Todo lo demás. Durante 11 años, me entregué por completo a su sueño. Y durante 11 años, Vincent recibió los elogios. En eventos, yo era solo su esposa. En celebraciones, agradecía a todos, su equipo, sus mentores, su visión. A todos, excepto a mí. En algún punto, las cosas cambiaron. Dejó de pedirme opinión. Empezó a llegar tarde a casa. Se volvió crítico con todo, mi ropa, mi comida, incluso mi falta de ambición. ¿Falta de ambición? Yo dirigía toda su operación sin paga mientras criaba a su hijo y sostenía su vida, pero claro, me faltaba ambición. Entonces, hace 3 meses, todo se rompió. Era un martes por la noche. Estaba preparando la cena, su favorita, por supuesto. Las viejas costumbres mueren lento. Se sentó en la mesa de la cocina, con una expresión fría, casi clínica. Quiero el divorcio, dijo. Sin dudar. Sin emoción. Luego, como si hablara de un negocio, añadió, quiero la casa, los coches, el negocio, todo. Tú puedes quedarte con Tyler. Así, sin más. Como si nuestro hijo de 15 años fuera un detalle sin importancia. Un sobrante. Lo miré, incapaz de procesar cómo 15 años de matrimonio se habían reducido a una transacción entre el salero y la mantequera. Lo que no sabía entonces, lo que descubriría después, era que Vincent llevaba meses planeando esto. Ya tenía abogado, Harold Whitfield. Caro. Implacable. Preparado. Mientras yo organizaba su vida, él organizaba su salida. Al día siguiente, llegó su madre. Lorraine Mercer, cabello perfecto, postura perfecta y una vida entera de desprecio apenas disimulado hacia mí, entró con una falsa compasión. Me dio una palmadita en la mano y me dijo que debía haberme esforzado más. Los hombres tienen necesidades, querida, dijo con dulzura,
como si le hablara a una niña. ¿La ironía? Su propio esposo pasó la mayor parte de su vida evitándola. Pero de alguna manera, la fracasada era yo. Esa primera semana fue un caos. Vincent me movió al cuarto de huéspedes. Los documentos legales aparecieron de la noche a la mañana. Fechas, acuerdos, todo avanzaba con una velocidad aterradora. Para los demás, yo era la esposa abandonada. La víctima. La mujer que no vio venir nada. Pero esto es lo que nadie sabía. Hace 3 años, encontré algo. Oculto en los registros financieros de Vincent. Algo que él creía enterrado para siempre. Y desde ese momento, empecé a prepararme. En silencio. Con cuidado. Con paciencia. Para la segunda semana, Vincent dejó claro que la casa ya no era mía. Mis pertenencias se redujeron. Mi espacio se hizo más pequeño. Mi presencia desapareció. Entonces trajo a ella a casa. Britney Sawyer. 27 años. Empleada de su empresa, por supuesto. Tenía ese aspecto pulido, sin esfuerzo. Cabello perfecto, uñas perfectas, ropa que costaba más que mi despensa semanal. Entró a mi cocina como si fuera suya. Usó mi delantal, el de mi abuela, y mi licuadora para hacer batidos. Vincent la exhibía como un trofeo. Se sentaban en mi sofá, veían mi televisión, comían en mis platos, con su brazo alrededor de ella como si yo fuera invisible. Como si ya no existiera. Luego vinieron los golpes finales. Canceló mi tarjeta de crédito. Después la cuenta conjunta. Deberías buscar otro lugar donde quedarte, sugirió. En mi propia casa. Lorraine volvió para ayudarme a empacar. Revisó mis cosas, decidiendo que podía llevarme. Ropa, tal vez. Algunas fotos. Dudó con la caja de recetas de mi abuela, como si pensara que le pertenecía a ella. ¿Todo lo de valor? Prohibido. Bienes matrimoniales, me recordó. Mi vida, reducida a bolsas de basura. No cajas. Bolsas de basura. Como si yo fuera algo que se tira. Y durante todo eso, me quedé en silencio. Porque, a diferencia de ellos, yo sabía algo que ellos no. Y pronto, ellos también lo descubrirían. Diane Holloway. Habíamos sido amigas desde la preparatoria, 20 años de historia compartida. Novios, rupturas, matrimonios, hijos, todo. Fue la primera persona a la que llamé después de que Vincent soltó su bomba. Y apareció exactamente como lo hace una mejor amiga. Siempre pendiente de mí. Siempre preguntando cómo estaba. Siempre con una botella de vino y un hombro para llorar. Me decía que merecía algo mejor. Que Vincent estaba cometiendo el mayor error de su vida. Pero algo no estaba bien. Al principio, era sutil. Vincent sabía cosas que no debería saber. Cosas que yo no le había contado. Le dije a Diane, en voz baja, que quizá pelearía por la casa. Al día siguiente, Tyler repitió casualmente las palabras de su padre, no va a funcionar. Le mencioné a Diane que estaba viendo departamentos en cierto vecindario. Horas después, Vincent comentó que esa zona era demasiado cara para mí. ¿Coincidencia? No. Todo encajó, y cuando lo hizo, todo se volvió dolorosamente claro. Debí haberlo visto años antes. La forma en que Diane se iluminaba cuando Vincent entraba a la habitación. Cómo se reía un poco de más con sus chistes. Cómo lo elogiaba demasiado seguido. Cada conversación volvía a él. ¿Cómo está Vincent? ¿Cómo va el negocio? ¿Está feliz? 15 años. Eso fue lo que duró su amor silencioso por mi esposo. Y Vincent, porque la admiración era algo que coleccionaba como trofeos, sabía exactamente cómo usarlo. La hacía sentir especial. Elegida. Diferente. Probablemente le insinuó un futuro. Le hizo creer que, cuando yo saliera del camino, ella tendría su oportunidad. Solo la esperanza suficiente para mantenerla fiel. Mi mejor amiga, se convirtió en su espía. 20 años de amistad, cambiados por unas cuantas sonrisas coquetas y promesas vacías. Honestamente, Diane, debiste pedir más. Pero la traición tiene capas. Y la herida más profunda no fue Vincent. Ni Lorraine. Ni siquiera Diane. Fue Tyler. Mi hijo vio todo. Vio a la nueva novia. Vio a su abuela empacar mi vida en bolsas de basura. Vio cómo su padre me miraba, como si yo no valiera nada. Y Vincent estaba trabajando en él. Poco a poco. Con cuidado. Veneno, gota a gota. Tu mamá está complicando esto. Solo quiero que todos sean felices. Ella está alargando esto.
Estoy tratando de ser justo, pero no coopera. Día tras día. Tyler empezó a cambiar. No estaba enojado, era peor. Distante. Confundido. No sabía a quién creerle. Y Vincent era muy, muy convincente. Podía perder la casa. Podía perder el dinero. Podía perder todo lo que había construido en 15 años. Pero ver a mi hijo mirarme como si yo fuera el problema. Esa era la verdadera herida. Esa era la que sangraba. Contraté a una abogada. Nina Castellano, recomendada por mi antiguo bufete. 52 años, aguda, implacable y con cero tolerancia para tonterías. Revisó todo y fue directa. Tú ayudaste a construir ese negocio, dijo. Te corresponde la mitad. La casa, la empresa, las cuentas, peleamos. La miré fijamente un largo momento. ¿Y si no quiero pelear? La expresión que me dio, parecía que le hubiera propuesto mandarle a Vincent una canasta de frutas con una tarjeta de agradecimiento. Pensó que estaba rota. Derrotada. Demasiado cansada para defenderme. No tenía idea. Me mudé a un pequeño departamento con Tyler. 2 recámaras. Un baño. Una cocina más pequeña que mi antigua despensa. La mitad de nuestras cosas ni siquiera cabían. Las cajas quedaron apiladas en la esquina del cuarto de Tyler, prueba silenciosa de lo mucho que habíamos caído. Mientras tanto, Vincent publicaba fotos sonriendo con Britney. Nueva etapa. Nueva energía. Bendecido. Lorraine comentaba, tan feliz por ti, cariño. Te mereces la felicidad. Mi hermana llamó, furiosa. Consigue un abogado tiburón. Quítale todo. Todos tenían consejos. Todos creían entender. Todos veían a una mujer que se había rendido. Todos estaban equivocados. Porque hay algo sobre que te subestimen. La gente deja de observarte. Dejan de ser cuidadosos. Dejan de proteger sus secretos. Y es entonces cuando lo aprendes todo. 3 años. Ese es el tiempo que llevé cargando la verdad. 3 años sabiendo exactamente qué era en realidad Vincent Mercer, y sobre qué estaba construido su brillante e impresionante imperio. Todo empezó un martes por la noche. 3 años antes del divorcio. Vincent estaba trabajando hasta tarde. Siempre estaba trabajando hasta tarde en esa época, aunque yo todavía no entendía lo que eso realmente significaba. Yo estaba revisando los libros de la empresa, conciliando cuentas. Ese trabajo silencioso y poco agradecido que mantenía todo funcionando. Y entonces lo vi. Una transferencia. A una cuenta que no reconocía. Luego otra. Y luego, un patrón. Dinero saliendo, hacia lugares que nunca había visto. Profundicé más. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, siguiendo el rastro. Y lo que encontré. Me heló la sangre. Vincent había estado pidiendo préstamos usando todo lo que teníamos. La casa, nuestra hermosa casa, la que todos admiraban, tenía 3 hipotecas. La original, 400,000 pesos. Una segunda, 350,000 pesos. Una tercera, otros 350,000 pesos. Total de deuda, 1.1 millones de pesos. ¿Valor real? Alrededor de 850,000 pesos. Ya estábamos 250,000 pesos por debajo. Y eso solo era el principio. El negocio se estaba hundiendo. Líneas de crédito al máximo, 200,000 pesos. Impuestos atrasados, 85,000 pesos. Deuda con proveedores, 120,000 pesos. Préstamos de equipo, 75,000 pesos. ¿La empresa exitosa de la que tanto presumía? Apenas se mantenía a flote bajo casi $500,000 en deudas. Ni siquiera los coches eran nuestros. Todos en leasing. Todos bombas de tiempo de pagos futuros. No éramos dueños de nada. Solo pagábamos por la ilusión. A las 3 de la mañana, sentada sola en mi cocina, rodeada de documentos, hice las cuentas. Deuda total, casi 1.9 millones de pesos. Activos reales, tal vez 1.6 millones de pesos. Estábamos al menos 300,000 pesos en números rojos. Tal vez más. Pero, ¿a dónde había ido todo el dinero? Esa pregunta me hizo seguir investigando. Y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Inversiones en criptomonedas, 180,000 pesos. Perdidos. Apuestas, 75,000 pesos. Perdidos. Un departamento secreto, para otra mujer, 60,000 pesos en renta inmuebles. Gastos de lujo que nunca vi, relojes, trajes, viajes, otros 85,000 pesos. Vincent no estaba construyendo un imperio.
Estaba construyendo un castillo de naipes, con cartas prestadas, que ya se estaban quemando. Desde afuera, parecíamos ricos. De cerca, estábamos vacíos. Mi primer instinto fue confrontarlo. Exigir respuestas. Gritar. Romper todo. Pero yo conocía a Vincent. Si lo enfrentaba, iba a distorsionar la verdad. Me haría dudar de mí misma. Tal vez incluso me culparía. Y peor aún, podría ir tras lo único que todavía tenía. Mi propio dinero. Porque yo sí había escuchado a mi abuela. Había mantenido algo aparte. Mi fondo de retiro, IRA, de mis años en el bufete había crecido a unos 180,000 pesos. Intocable. Legalmente mío. Y cuando mi abuela falleció, me dejó 340,000 pesos, con una condición, era solo mío. Nunca lo mezclé con nuestras finanzas. Nunca lo usé para la casa. Lo protegí. Tal como ella me enseñó. En total, tenía alrededor de 520,000 pesos que Vincent no podía tocar. Así que no lo confronté. Me preparé. Trabajé con mi tío, contador retirado, para crear un fideicomiso irrevocable para Tyler. Cada dólar de mi IRA y de la herencia fue a parar ahí. Mi nombre no estaba. El de Vincent, mucho menos. Pertenecía al futuro de Tyler, y nadie podía quitárselo. Después documenté todo. Cada cuenta oculta. Cada transacción sospechosa. Cada mentira escondida en el papeleo. Copias en casa de mi hermana. Copias en una caja de seguridad. Respaldos encriptados. Y luego, esperé. Porque hombres como Vincent no se quedan. Se aburren. Buscan algo mejor. Se van. Yo solo necesitaba estar lista cuando lo hiciera. 3 años esperando. 3 años viéndolo hundirse más. 3 años sonriendo en cenas mientras sabía que toda nuestra vida estaba construida sobre arena movediza. Aprendí paciencia. Dominé el silencio. Así que cuando Vincent finalmente pidió el divorcio, cuando exigió la casa, los coches, el negocio, todo, casi me dio risa. No estaba pidiendo activos. Estaba reclamando deudas. Solo que aún no lo sabía. De vuelta al presente, me senté frente a Nina Castellano y coloqué 3 carpetas gruesas sobre su escritorio. 3 años de evidencia. Cada hipoteca. Cada préstamo. Cada cuenta oculta. No habló durante casi 1 hora, pasando página tras página en completo silencio. El único sonido en la habitación era el constante roce del papel. Cuando finalmente levantó la mirada, algo en su expresión había cambiado. ¿Sabías de esto, desde hace 3 años? Estaba esperando, respondí con calma. Sabía que eventualmente se iría. Y cuando lo hiciera, cuando exigiera todo, se llevaría toda la deuda con él. Solo que todavía no lo entiende. Nina se recostó lentamente en su silla. La simpatía en sus ojos había desaparecido. También la preocupación. Lo que la reemplazó fue algo más afilado. Más, impresionado. Entonces, cuando firmes todo, dijo con cuidado, te vas limpia. Asentí. Él se queda con la casa, el negocio, los coches, y cada responsabilidad que viene con ellos. Las hipotecas, los préstamos, los contratos, todo pasa a ser suyo. ¿Y tu herencia? Preguntó. Separada. Nunca mezclada. Totalmente protegida. Ya en un fideicomiso para mi hijo. El silencio volvió a llenar la habitación. Y entonces Nina sonrió. Lentamente. Peligrosamente. Señora Dunst, dijo, creo que le debo una disculpa. Levanté una ceja. Pensé que se había rendido. Sonreí apenas. Todos lo creen. Ese es el punto. En ese momento, la forma en que me miraba cambió por completo. Ya no era una mujer rota. Ya no era una víctima. Ahora, me miraba como si estuviera jugando ajedrez en un tablero que nadie más podía ver. Gran maestra, dije con ligereza. Ella sonrió de lado. Prefiero eso. La trampa ya estaba construida. Los números eran sólidos. La evidencia, irrefutable. Lo único que quedaba era dejar que Vincent creyera que estaba ganando. Y nadie interpreta mejor a la perdedora que una mujer que ha estado practicando durante 15 años. ¿Los siguientes 3 meses? Una actuación. Me convertí exactamente en lo que esperaban. Frágil. Derrotada. Apenas sosteniéndome. En la mediación, llegué con los ojos rojos y las manos temblorosas. Mi voz era suave, insegura, como si ya no me quedara nada por lo cual luchar. Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo, dije en nuestra segunda sesión. No quiero hacer esto más difícil.
El negocio es su vida. La casa significa todo para él. No quiero destruir lo poco que queda de nuestra familia. Pedí 50,000 pesos. Mis pertenencias personales. Custodia compartida de Tyler. Nada más. Vincent aceptó de inmediato. Demasiado rápido. Esperaba una pelea, esperaba que exigiera la mitad de todo. En cambio, pedí migajas. Me miró con algo cercano a la lástima. Como si ya estuviera derrotada. Honestamente, merecía un premio por esa actuación. Con cada semana que pasaba, su arrogancia crecía. Dejó de fingir. Dejó de ser cauteloso. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar, ni siquiera peleó. Le ofrecí algo justo y lo aceptó. Lorraine era peor. Ella presumía en todas partes, en su club de lectura, en la iglesia, en cualquier reunión social. Vincent se va a quedar con todo, decía con orgullo. Esa mujer no se llevó ni un centavo. Luego vino la celebración. Vincent se compró un reloj de 15,000 pesos. Lo sé porque vi el cargo, en la cuenta del negocio. Seguía gastando dinero que no tenía. Seguía cavando el hoyo más profundo. Lo llevó a la mediación, asegurándose de que yo lo notara. Llevó a Britney a cenar al mismo restaurante francés donde celebramos nuestro 10º aniversario. Incluso subió fotos. La vida es mejor con la persona correcta. La persona correcta. Es decir, la que no tenía idea de que él se estaba ahogando en deudas. Mientras tanto, Britney había empezado a redecorar mi casa. Muebles nuevos. Arte nuevo. Y luego, pintó mi cocina de gris. Gris. Yo había pasado 3 semanas eligiendo ese tono de verde salvia. Probando muestras, revisando la iluminación, obsesionándome con cada detalle. Y ella lo borró en un día. Lo reemplazó con algo apagado. Genérico. Temporal. Muy apropiado, en realidad. Diane seguía llamando. Todavía fingiendo ser mi amiga. Todavía tratando de sacarme información. Yo seguí el juego a la perfección. ¿Cómo estás?, preguntaba con dulzura. Solo quiero que termine, susurraba. Estoy muy cansada. Ya no puedo luchar. En cuestión de horas, Vincent lo sabía. Casi podía sentir cómo se relajaba. Bajando la guardia. Diane creía que me estaba manipulando. En realidad, solo estaba siguiendo mi guión. Pero mientras los adultos jugaban sus juegos, Tyler estaba observando. Y mi hijo, mi inteligente y observador hijo, empezó a notar las grietas. Vio el reloj caro. Pero escuchó a su padre decir que no podían pagar su viaje escolar. Vio las bolsas de compras de Britney acumulándose. Pero escuchó que el dinero estaba ajustado. La ilusión ya no se sostenía. Una noche, se sentó frente a mí en nuestra pequeña mesa de cocina. Mamá, dijo en voz baja, ¿papá de verdad es rico? Estudié su rostro. ¿Tú qué crees? Dudó. Creo que algo está mal. Creo que está fingiendo. Extendí la mano y apreté la suya. Confía en mí, le dije suavemente. Solo espera un poco más. Mi hijo de 15 años lo vio antes que 2 abogados y un contador. Debería haberle cobrado honorarios de consultoría. Entre bastidores, Nina preparaba todo con precisión quirúrgica. El acuerdo principal era simple. Yo renunciaría a cualquier derecho sobre los bienes matrimoniales. La casa. El negocio. Los vehículos. Todo. A cambio, tomaría mi modesta compensación y me iría. Pero adjunto a ese acuerdo, estaba la verdadera historia. Una divulgación detallada de pasivos. Cada hipoteca. Cada préstamo. Cada obligación pendiente. Todo vinculado directamente a los activos que Vincent estaba tan ansioso por reclamar. Una vez que firmara, cada deuda sería suya. Total. Legal. Permanente. Los documentos legales son como la poesía, me dijo Nina una vez. Poesía aburrida y cara que puede arruinarle la vida a alguien. Mi tipo favorito. 2 semanas antes de la audiencia final, el abogado de Vincent, Harold Whitfield, llamó a Nina. Cuidadoso. Precavido. Mi cliente está asumiendo activos significativos, dijo. Me gustaría solicitar una auditoría financiera completa antes de proceder. Nina mantuvo un tono neutral. Por supuesto. Podemos proporcionar toda la documentación. Pero cuando Harold se lo planteó a Vincent, él se negó. Sin auditorías, dijo. Yo construí esa empresa. Sé cuánto vale. Harold insistió. Le recomiendo encarecidamente verificar todo antes de firmar. No, respondió Vincent con brusquedad.
Britney quiere que esto se termine. Yo quiero que se termine. No más retrasos. Y ahí quedó todo. 30 años de experiencia legal, y ni siquiera Harold pudo salvar a un cliente decidido a destruirse a sí mismo. Así que hizo lo único que podía. Le presentó a Vincent una renuncia. Un documento donde constaba que había recomendado una revisión financiera, y que Vincent la rechazaba en contra del consejo legal. Vincent lo firmó. Sin leer. Igual que firmó todo lo demás. Porque la impaciencia es peligrosa. ¿Y una novia ansiosa? Aún más. Al final, Britney no solo fue parte de su caída. Fue la razón por la que ocurrió tan rápido. En fin, la noche antes de la audiencia, Vincent me envió un mensaje. Gracias por no hacer esto feo. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. 15 años de matrimonio. 15 años construyendo su negocio, criando a su hijo, manejando cada detalle de su vida. Y me estaba dando las gracias, por ser conveniente mientras me desechaba. Escribí despacio. Solo quiero lo mejor para Tyler. ¿Lo mejor para Tyler? Un futuro asegurado. Un fideicomiso intacto. Y un padre que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nina me llamó más tarde esa noche. Jueves. 9 de la mañana, audiencia final. Jueza Patricia Holden. ¿Estás lista? Miré a mi alrededor, mi pequeño departamento, los muebles de segunda mano, las cajas sin desempacar en la esquina, la pequeña cocina que pinté de verde salvia porque me recordaba a la esperanza. He estado lista durante 3 años. 3 años esperando. Y ahora, finalmente, había llegado. Se sentía extraño, como una anticipación vibrando bajo mi piel. Como ser una niña en la mañana de Navidad. Solo que esta mañana venía con documentos judiciales en lugar de regalos. Jueves. 9 de la mañana. Vincent entraría a esa sala esperando reclamar su premio. No tenía idea de que estaba a punto de heredar una avalancha financiera. Una que él mismo había firmado. Por escrito. Con testigos. Jueves, 17 de abril. 9 de la mañana. Sala 4B. Recuerdo todo. La luz del sol entrando por las ventanas altas. El leve olor a madera pulida. El murmullo bajo de los abogados preparando sus expedientes. Ahí era donde terminarían 15 años de matrimonio. Y donde 3 años de paciencia finalmente darían resultado. Vincent llegó primero. Por supuesto. Vestido con su traje Armani color carbón, el que yo le ayudé a elegir años atrás. Su reloj nuevo brillaba bajo la luz mientras estrechaba la mano de Harold. Se veía confiado. Relajado. Como un hombre cerrando un trato muy rentable. Britney esperaba afuera, en el pasillo. No le permitían entrar, pero aún así se quedaba cerca, deslizando el dedo por su teléfono, perfectamente arreglada, como si esto fuera solo otro pendiente más. Lorraine estaba sentada en la sala, vestida para la ocasión. Me miró cuando entré, y sonrió. Esa sonrisa que le das a alguien que crees que ya derrotaste. Yo llegué unos minutos después. Vestido azul marino sencillo. Sin joyas. El cabello recogido. Me veía agotada. Desgastada. Vacía. Perfecto. La jueza Patricia Holden entró, y todos se pusieron de pie. Se movía con una autoridad tranquila. Décadas en el estrado habían grabado paciencia y juicio agudo en su expresión. Revisó el expediente brevemente y luego habló. Mercer contra Mercer. Audiencia final de disolución. Entiendo que ambas partes han llegado a un acuerdo. Harold se puso de pie. Sí, su señoría. Mi cliente, Vincent Mercer, asumirá todos los bienes matrimoniales, incluyendo la residencia familiar, el negocio inmobiliario y todos los vehículos asociados. A cambio, la señora Dunst recibirá una compensación en efectivo de 50,000 pesos. Nina se levantó a mi lado. Es correcto, su señoría. La jueza dirigió su atención hacia mí. Su mirada se detuvo, evaluando, cuestionando. Señora Dunst, ¿entiende lo que está aceptando? Está renunciando a bienes significativos, la casa, el negocio que ayudó a construir. ¿Es esta su decisión? Mantuve la voz suave. Frágil. Sí, su señoría. ¿Y lo hace voluntariamente? Sí. Bajé la mirada, luego volví a levantarla. Solo quiero que él tenga todo lo que pidió. Quiero que esto termine. Me observó durante un largo momento. Casi podía sentir cómo sopesaba si debía intervenir. Pero yo tenía representación legal. Estaba clara. Estaba compuesta. No había nada que pudiera detener.
Muy bien, dijo finalmente. Procedan. El secretario repartió los documentos. Página tras página. Firmas requeridas en todas partes. Vincent firmó rápido, apenas mirando el texto. Quería terminar. Quería su nueva vida. Yo firmé despacio. Con cuidado. Cada trazo deliberado. Al otro lado de la sala, Vincent le sonrió a Lorraine. Ella asintió con orgullo. Su teléfono vibró en el pasillo, probablemente Britney. Incluso lo revisó durante la audiencia. Así era él. Mientras tanto, Harold Whitfield hizo lo que hacen los abogados experimentados. Revisó todo. A fondo. Una última vez. Acuerdo principal. Firmado. Lista de activos. Firmada. Términos del acuerdo. Firmados. Y entonces, el anexo. La declaración de pasivos. Lo observé leer. Vi la confusión cruzar su rostro. Vi cómo pasaba la página. Luego regresaba. Su expresión cambió. El color desapareció. Se inclinó hacia Vincent. Señor, susurró con urgencia. Tenemos que hablar. Vincent lo ignoró con la mano. Ahora no. Señor, insistió Harold, más bajo pero más firme, usted está asumiendo toda la deuda. Vincent frunció el ceño. ¿Qué? Harold señaló la hoja. Las hipotecas. Las obligaciones del negocio. Todo está aquí. Usted es personalmente responsable de todo. Por primera vez, Vincent realmente miró. De verdad miró. Vi cómo sus ojos recorrían los números. Vi el momento en que lo entendió. Casa, 1.1 millones de pesos de deuda. Valor, 850,000 pesos. Deuda del negocio, casi 480,000 pesos. Vehículos, más de 100,000 pesos en obligaciones. Pasivos adicionales. Total, casi 1.9 millones de pesos. ¿Valor neto? Negativo. No había ganado nada. Había heredado una pérdida. Vincent se levantó tan bruscamente que su silla raspó fuerte contra el suelo. Esto no está bien. Su voz se quebró. Ella ocultó esto. Esto es fraude. Señor Mercer, siéntese. La voz de la jueza Holden cortó el aire como acero. Estos números son falsos, insistió. Ella manipuló. Siéntese. Se sentó. Pero la confianza había desaparecido. Sus manos temblaban. El pánico había comenzado. La jueza Holden revisó los documentos con calma. Estos pasivos están vinculados a los activos que usted está reclamando, dijo. Activos a su nombre. Su negocio. Su propiedad. Lo miró directamente. ¿Está diciendo ante este tribunal que desconoce su propia situación financiera? Silencio. Harold se aclaró la garganta. Su señoría, aconsejé a mi cliente realizar una revisión financiera completa antes de esta audiencia. Él se negó. Presentó la renuncia. Firmada. Clara. Definitiva. La jueza la leyó brevemente. Entonces, se le aconsejó verificar estas cifras. Usted decidió no hacerlo. Firmó reconociendo esa decisión. Clavó la mirada en Vincent. ¿Es correcto? Vincent miró el documento como si lo hubiera traicionado. Yo pensé. ¿Esa es su firma? Una larga pausa. Sí. Entonces asumió este riesgo voluntariamente. Su tono fue definitivo. El acuerdo se mantiene. Ese fue el momento. Vincent se volvió hacia mí. Toda la arrogancia desaparecida. Toda la certeza destruida. Lo sabías, dijo, con la voz rota. Sabías todo esto. Sostuve su mirada con calma. Fui tu contadora durante 11 años, Vincent. Un instante. Sabía todo. Su rostro cambió, sorpresa, ira, traición, miedo. Y luego finalmente, comprensión. De la que llega demasiado tarde. De la que lo cambia todo. Esa fue la última expresión en el rostro de Vincent, el momento en que todo encajó. El momento en que entendió. Que él mismo se había hecho esto. Quiero retirar el acuerdo, dijo de repente, volviéndose hacia la jueza. No entendí lo que estaba firmando. Esto no es justo. La jueza Patricia Holden no dudó. Señor Mercer, dijo con firmeza, usted firmó documentos ante este tribunal confirmando que entendía y aceptaba todos los términos. Estaba representado por un abogado competente. Rechazó una revisión adicional. Su mirada se endureció. Su esposa no ocultó nada. Estas son sus deudas. Sus hipotecas. Sus obligaciones. Una pausa.
Y entonces, el acuerdo es definitivo. El mazo golpeó. Señora Dunst, se le otorga su compensación. Señor Mercer, usted conserva los bienes, según lo acordado, junto con todas las obligaciones asociadas. Este matrimonio queda disuelto. Y así, sin más. 15 años terminaron. Me levanté despacio, alicé mi vestido y tomé mi bolso. Luego miré a Vincent por última vez. Estaba hundido en su silla, con los papeles esparcidos frente a él, su mundo derrumbándose pieza por pieza. Dijiste que querías todo excepto a Tyler, dije en voz baja. Te di exactamente lo que pediste. Y me fui. En el pasillo, su voz me siguió, alta, desesperada, desmoronándose. Le gritaba a Harold, exigiendo respuestas, amenazando con demandas. La voz de Harold se mantuvo tranquila. Le recomendé hacer una auditoría. Lo tengo por escrito. Usted se negó. A través de las puertas de vidrio, vi a Britney. Al principio parecía molesta, luego confundida. Y después, consciente. Por primera vez, no estaba mirando a Vincent como a un hombre exitoso. Lo estaba viendo tal como era. Y cualquier ilusión a la que se hubiera aferrado. Se hizo pedazos. Se fue antes de que yo llegara al ascensor. Tacones resonando rápido. Sin dudar. Sin despedirse. Britney salió de mi matrimonio más rápido de lo que había entrado. Al menos fue consistente. Afuera, el sol de abril se sentía cálido sobre mi piel. El cielo estaba despejado. Brillante. Detrás de mí, el caos. Delante de mí, paz. El derrumbe llegó rápido. Más rápido incluso de lo que esperaba. En 2 semanas, Britney se fue, empacó en medio de la noche, dejando una nota corta. Esto no era para lo que me apunté. La cocina gris que había pintado quedó vacía. En un mes, Vincent intentó vender la casa. Pero cuando debes más de lo que algo vale, no hay compradores. Solo bancos. Solo llamadas. Solo presión. En 2 meses, el negocio empezó a desmoronarse. Los proveedores demandaron. Las líneas de crédito se congelaron. El imperio se vino abajo. En 3 meses, Vincent ya estaba reuniéndose con abogados de bancarrota, tratando de averiguar qué, si algo, podía salvar. ¿La respuesta? Casi nada. El hijo perfecto de Lorraine ahora tocaba puertas, pidiendo ayuda. Explicando. Culpando. Alexis debió haberlo ocultado, le decía a la gente. Me engañaron. Pero la verdad estaba escrita con tinta. Cada préstamo. Cada hipoteca. Cada decisión. Su nombre. Su firma. Su responsabilidad. Escuché que la carta navideña de Lorraine ese año fue inusualmente corta. Vincent está explorando nuevas oportunidades. Sí. Oportunidades en deuda. Diane llamó aproximadamente una semana después de la audiencia. Su voz temblaba. No sabía que era tan grave. Lo siento mucho, Alexis. Nunca quise. No respondí. No la consolé. No le di cierre. Algunas traiciones no merecen perdón. Llamó unas cuantas veces más. Luego se detuvo. En algún lugar, imagino, sigue esperando que Vincent la note. Va a esperar mucho tiempo. Lorraine intentó otra estrategia. A través de Tyler. Dile a tu madre que no lo sabía, dijo. Dile que lo siento. Dile que quiero hablar. Tyler la miró, de verdad la miró. A todo lo que había hecho. Y luego dijo con calma. Mamá está ocupada construyendo su vida. No tiene tiempo para excusas. Lorraine quería perdón. Yo quería paz. Solo una de las dos obtuvo lo que quería. Al final, Tyler entendió todo. No porque yo se lo explicara, sino porque lo vio. Los documentos. Las mentiras. El colapso. Una noche, aproximadamente un mes después del divorcio, se sentó conmigo en nuestro pequeño departamento, el de la cocina verde salvia, el que por fin se sentía como hogar. Esperaste 3 años, dijo en voz baja. Lo sabías todo desde el principio. Quería asegurarme de que estuvieras a salvo, le dije. Que pasara lo que pasara, tú estarías bien. El fideicomiso. 520,000 pesos. Intocable. Seguro. Se quedó en silencio un momento. Luego me abrazó. De verdad me abrazó. Y supe que lo entendía. Mi compensación de 50,000 pesos no era mucho. Pero era suficiente. Suficiente para la renta. Para muebles. Para empezar de nuevo. ¿El resto? Lo construí yo. Me inscribí en clases de diseño de interiores,
el sueño que había dejado atrás años atrás. ¿Y esta vez? No construí la vida de alguien más. Construí la mía. Mi primera clienta fue una mujer llamada Sandra. 52 años. Empezando de nuevo después de 28 años de matrimonio. Se paró en su departamento vacío y preguntó: ¿cómo empiezas de nuevo? Sonreí. Un cuarto a la vez. Un color a la vez. Pintamos su cocina de verde salvia. Lloró al verla. Lágrimas de felicidad, dijo. Se siente como un comienzo. 3 meses después del divorcio, Vincent vino a mi puerta. Apenas lo reconocí. Se veía más delgado. Cansado. Desgastado. El reloj ya no estaba. La confianza tampoco. No sabía que era tan grave, dijo en voz baja. Cometí errores. Ahora lo sé. No dije nada. ¿Podemos hablar?, preguntó. Tal vez podamos arreglar algo. Ni siquiera pudo terminar la frase. No pudo decir la palabra. Ayuda. Me recargué en el marco de la puerta. Pediste todo excepto a Tyler, dije. Obtuviste exactamente lo que querías. Alexis, por favor. Adiós, a Vincent. Cerré la puerta. Se quedó ahí un buen rato. Lo sé, porque lo miré por la mirilla. Con un tazón de helado en la mano. El mejor espectáculo que había visto. 5 estrellas. Esa noche, después de que Tyler se fue a dormir, me senté en silencio en mi sala. La foto de mi abuela estaba en el estante. Junto a ella, su caja de recetas. Lo único que realmente importaba. Tenías razón, susurré. En todo. Ten tu propio dinero. Conoce tu valor. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. El departamento estaba en silencio. Pequeño. Sencillo. Pero era mío. Cada decisión. Cada color. Cada rincón. Mío. Y por primera vez en años. Era libre.